Vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito por favor, abriendo la Sagrada Escritura, son tan amables, a abrirla en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, en su versículo 1, 12:1. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Vamos a leer entonces lo que dice la Escritura, que a la letra dice así: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Una vez más, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tienes tú todo contentamiento, Dios, en el cual nos presentamos delante de ti, Dios, en este momento. Amado Dios, Señor, pidiendo de tu gracia, Dios, Señor, ya que vamos a meditar en tu palabra, pedimos, Señor, que seas propicio a nosotros, Señor. Tú sabes que necesitamos de ti, Dios, Señor, y tú provees, Señor, lo que necesitamos, Dios, por medio de tu palabra, Dios, Señor, por medio de ese consejo. Nos fortaleces, Dios, confrontas nuestras vidas, Dios, nos alimentas, Padre eterno, Señor, y es solamente, Dios, Señor, en esta hora, Dios, que pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en este momento, Dios, a poder, Señor, abrir nuestro corazón, Señor, a meditar tu palabra, Señor, y a poder entender el propósito tuyo para con nosotros, amado Dios, Señor. En tus manos estamos, Señor, asimismo. Pongo, Dios, y deposito mi vida en tus manos, Señor, para que tú me ayudes, Señor, y seas propicio también. Amado Dios, creemos que así lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, ocupe su lugar. No sé, cuando se compra un vehículo o algún aparato eléctrico, es importante conocer el funcionamiento y los sistemas que lo componen para dar un buen uso a aquel aparato y que pueda ser práctico para nosotros. Fíjese usted que así también nosotros, como parte de la iglesia, es importante que conozcamos la palabra de Dios, y entre ello, hermanos, que conozcamos acerca de los dones espirituales. Por eso en esta noche vamos a considerar, conforme a la palabra, la importancia de los dones, amados hermanos. Y es que esta epístola, la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, fue escrita aproximadamente entre el año 55 y 56 después de Cristo, por el escritor es el apóstol San Pablo. Y es la iglesia de Corinto, que fue fundada por el apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero, amados hermanos. Pero con el pasar del tiempo, la iglesia en Corinto, amados hermanos, se había contaminado de los males que rodeaban a esta ciudad pecaminosa, a esta sociedad y esta ciudad que idólatra, amados hermanos. Los griegos, era una ciudad griega, los griegos eran muy, muy orgullosos de su conocimiento, de la filosofía, pero también eran una sociedad muy, muy inmoral, amados hermanos. Y entonces el apóstol San Pablo escribe esta carta, y entre ellas la finalidad es corregir algunas cuestiones, es purificar a la iglesia por medio de la exhortación de la palabra. Amados hermanos, el apóstol San Pablo discute y habla, escribe a la iglesia en Corinto, y habla sobre aquellas divisiones que había en la iglesia, entre la congregación, lo cual dice de esta forma: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Y esta era esa
característica de la iglesia, amados hermanos, que era necesario hablarles fuerte porque pareciera que no tenían el conocimiento del Señor, pareciera que habían desechado todo el consejo de la palabra de Dios, todas las enseñanzas, y el apóstol San Pablo le dice, pues es necesario que les hable como a carnales, como a niños en Cristo, como gente que apenas está teniendo el conocimiento del Señor, o gente que no tiene aún el conocimiento del Señor, o que apenas es una persona oyente de la Escritura. Y así es como el apóstol San Pablo escribe a la iglesia, y es una respuesta a todo lo que él le había llegado de lo que estaba aconteciendo en la iglesia, ¿no? Entonces encontramos varias situaciones dentro de la iglesia en Corinto, hermanos, conductas carnales, o que pertenecían, no sé, a la naturaleza humana pecaminosa, pero encontramos esas cuestiones que no era algo, no sé cómo decirlo, no era poco, hermanos, era una situación que se había extendido dentro de la iglesia, de estos creyentes inmaduros. Por ejemplo, encontramos ese sentir partidista de la iglesia en Corinto, que unos apoyaban a Pablo, no sé, a Pedro, a Apolos, hermanos, y entonces uno se inclinaba y se sentía parte del ministerio o de la predicación, les gustaba la predicación de tal o cual siervo del Señor, y eso era una situación incorrecta, y por lo tanto procedía a una división dentro de la iglesia, amados hermanos. Daba esta división, bueno, a discusiones relacionadas con la preferencia a estos líderes dentro de la iglesia. Qué triste era esta situación que se daba en la iglesia en Corinto, pero no nada más era esta división dentro de la iglesia, sino que también había adulterio, amados hermanos. También la iglesia, entre los hermanos, se peleaban de forma tal que llegaban hasta los mismos tribunales para acusar, porque el hermano, la hermana hizo o hizo alguna ofensa, y entonces los creyentes llegaban aún ante los tribunales, y esto no era un buen testimonio para la iglesia. Entonces se manifestaban como personas carnales, hermanos. También problemas de índole sexual también, amados hermanos. Recordemos que la iglesia en Corinto era una ciudad muy populosa, y así donde hay una gran cantidad de afluencia de personas, llegaban personas de otros lugares, hermanos, dinero, poder, bueno, se daba todo tipo de situaciones de índole sexual, hermano, la prostitución religiosa, y todo esto había permeado en la iglesia. Y era una situación bastante fuerte. También el apóstol San Pablo llama la atención a la iglesia en Corinto por la forma de vestir y de arreglarse de las mujeres, que no se arreglaban como mujeres piadosas, como mujeres que conocieran al Señor, sino eran mujeres que les gustaba, en su atuendo era llamar la atención de las personas. Con ello, situaciones así, el largo del cabello, también las reuniones que hacían de las comidas dentro de la iglesia, de los ágapes, hermanos, aquellas reuniones en las cuales la iglesia se reunía a compartir el pan, hermanos, también había mucho desorden, porque nos habla que estos encuentros daban lugar muchas veces a la glotonería y a la embriaguez de las personas. Dentro de la iglesia se daba todo esto, era un desorden total. ¿Y qué podemos decir del momento de la Santa Cena? También era un momento en el cual la gente llegaba y algunos participaban antes, algunos después, hermanos, era mucho desorden lo que se llevaba a cabo. Y en medio de todas estas circunstancias, hermanos,
bueno, hubo gente que tuvo que avisarle o darle la noticia al apóstol San Pablo de todo esto que estaba aconteciendo en la iglesia en Corinto. Y por ello es importante que nosotros veamos que gran parte de esta epístola tiene que ver con un carácter que tiene que ver con la corrección y la disciplina que el apóstol San Pablo expresa hacia la iglesia en Corinto. Y todo esto tiene que ver para que nosotros podamos entender el contexto en el cual se estaba viviendo y por qué el apóstol San Pablo escribe y habla duramente a la iglesia en Corinto. Pero ya cuando llegamos al capítulo 12, del 12 al 14, nos habla sobre los dones espirituales, ¿no? Va a hablar el apóstol San Pablo sobre los dones espirituales en la iglesia. Y bueno, es un tema bastante importante, aunque muchas veces es controversial hoy en día, hermanos, pero en aquel tiempo venía a ser también un tema que estaba en desorden y que tenía que ser puesto en orden conforme a las Escrituras. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios ¿de qué? Es un Dios de orden, amados hermanos. Entonces había una situación de la manifestación de los dones y con ellos, bueno, se manifestaban también de forma falsa, falsa la manifestación de los dones, porque recordemos que era una ciudad muy populosa, pero que también había gran cantidad de ritos religiosos paganos, amados hermanos, y este tipo de ritos religiosos habían entrado a la iglesia. Aún los congregantes venían arrastrando el contexto cultural, social, religioso de aquella sociedad y tenían que ser confrontadas, amados hermanos. De esta situación es que el apóstol San Pablo se ve en la necesidad de corregir también con respecto a los dones espirituales, amados hermanos, y que tenían que ser regulados no conforme a la iglesia lo quería, sino conforme a la verdad y a la dirección del Espíritu Santo, amados hermanos. Y es por eso que esta llamada de atención tiene un carácter de edificación y de construcción dentro de la iglesia, dentro de las situaciones que se estaban viviendo en el desorden. Bueno, era importante que la iglesia entrara en el orden de Dios. Era importante que la iglesia pudiera entrar en lo que es correcto, en el orden de Dios nuestros. Y por eso, amados hermanos, es un tema que hoy en día también es controversial. El hablar sobre los dones del Espíritu es muy controversial. Es un tema todavía muy, muy actual y que tiene sus contrastes dentro de la misma iglesia, hermanos. Pero lo importante es que nosotros podamos verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Para tener nosotros un conocimiento claro de lo que es el Espíritu Santo y de qué son los dones del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a ver la importancia de conocer los dones espirituales, amados hermanos. Y básicamente vamos a enfocarnos en el versículo 1 de este capítulo 2, pero de forma directa vamos a ir tomando algunos otros versículos de este capítulo y de otros lugares, amados hermanos. Y por ello, nosotros podemos decir en medio de esta enseñanza, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, nosotros podemos entender como los dones espirituales son cualidades o características espirituales que están bajo algún tipo de control espiritual. En este caso, nosotros hablamos que están bajo el control del Espíritu Santo, amados hermanos. Los dones espirituales son capacidades divinas, para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida al creyente. Entonces nosotros podemos entender que no es una capacidad que venga en nuestra naturaleza humana, sino es una capacidad divina que viene de Dios por medio del Espíritu Santo y es dada, amados hermanos, de forma directa, no a todo el mundo,
sino solamente a la iglesia, amados hermanos. A la iglesia es la que manifiesta de forma verdadera los dones del Espíritu Santo, amados hermanos, y que son manifiestos en alguna medida a todos los creyentes, a todos los que han creído en el Señor. Son manifiestos los dones del Espíritu en diferente medida, amados hermanos. Pero eso es cierto. Lo que nosotros debemos entender es que deben de estar bajo el control del Espíritu Santo, y que deben de ser, esto es importante, que son para la edificación de la iglesia, amados hermanos. Y por encima de todo, hermanos, la manifestación de los dones del Espíritu, en ello Cristo nuestro Señor debe de ser glorificado, amados hermanos. Entonces, esto es algo básico que nosotros debemos entender, que la manifestación de los dones del Espíritu Santo, el fin es que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ¿no? Y para ello necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque ciertamente los dones del Espíritu Santo son derramados sobre personas como usted y como yo, personas que son imperfectas, hermanos, que estamos revestidos de esta carne. Entonces, que nos movemos por emociones y por sentimientos, y por ello, amados hermanos, necesitamos nosotros estar bajo la dirección y bajo el control ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo, amados hermanos. Y esto va a ser manifiesto solamente por medio de la Escritura. La manifestación de los dones del Espíritu deben de estar bajo el marco de la palabra de Dios, hermanos. Esto es algo bien importante que nosotros debemos entender. No puede haber una manifestación del Espíritu que esté fuera de la enseñanza de las Escrituras. Esto es algo básico que nosotros debemos entender, amados hermanos. Y por ello es importante que nosotros, empecemos a ver. Entonces, habíamos dicho que están bajo el control del Espíritu Santo, y que deben de ser usados para la edificación y para gloria de Cristo nuestro Señor, y que deben distinguirse, por supuesto, de las experiencias místicas que muchas veces se manifiestan en otras religiones o en religiones paganas, que muchas veces nosotros podemos decir dentro de las religiones paganas que las personas entraron en una especie de éxtasis, que es una comunión sobrenatural y sensual con la deidad. Muchas veces nosotros encontramos que es muy claro en algunas religiones, no sé, podemos decir afroantillanas, hermanos, o del Caribe, que nosotros vemos que empiezan ese tipo de ritos, y muchas veces la gente empieza a entrar en un éxtasis, y la gente empieza a ser poseída y a manifestar una comunión sobrenatural con la deidad o con ese Dios, ese espíritu, ese Dios falso. O también muchas veces el entusiasmo, que muchas veces las personas lo pueden entender como ese espíritu o ese Dios habitando dentro de la persona, lo cual muchas veces este tipo de religiones paganas y ritos paganos dan a llevar a que las personas entren a adivinación, a soñar sueños de sus dioses, a revelaciones, a visiones, amados hermanos. Todo esto nos lleva a que muchas veces si la iglesia no está siendo doctrinada conforme a la palabra de Dios, hermanos, puede llegar a una desviación, ¿no? Puede ser cautivada por este tipo de experiencias, que muchas de ellas tienen su origen en religiones paganos. Nosotros debemos entender que los dones del Espíritu no son algo que nosotros nos ganemos, amados hermanos. Esto es algo bien importante que nosotros podamos entender. Los dones del Espíritu no nos los podemos ganar, siguen siendo gracia del Señor, son un regalo del Señor, amados hermanos.
nosotros oramos y pedimos, pero no por ello vamos a ganar que el Señor nos dé sus dones, sino que todo es gracia del Señor. La salvación es gracia, hermanos, y con ello todo lo que nosotros recibimos del Señor no es por nuestras obras. Estamos en medio de la gracia de nuestro Dios, y todo lo que recibimos, hermanos, es por su gracia, amados hermanos. Y por ello, bueno, Dios le ha placido por medio de estos dones, de estos regalos, darnos, nosotros podemos decirle como herramientas que son poderosas, amados hermanos, que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo y derrama al creyente verdadero, que son estos dones que son para edificación de la iglesia. Básicamente, amados hermanos, nosotros debemos entenderlo, que son para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es la finalidad de ello? Bueno, que el reino de Dios sea extendido, que la predicación de la palabra sea extendida, que la gran comisión se lleve a cabo, amados hermanos. Esa es la finalidad. No, la finalidad no es que uno sea exaltado o que la gente venga a ver. No, la finalidad es que la iglesia sea edificada, y con ella una iglesia edificada, una iglesia fortalecida, una iglesia que va creciendo, hermanos. Esto es una iglesia que va a llevar el mensaje de la palabra de Dios a los que están perdidos, amados hermanos. Y debemos entender la diferencia de un don espiritual a la diferencia de un talento natural. Los talentos naturales, los talentos que uno puede manifestar, hermanos, vienen en nuestra naturaleza, ¿no? Es algo natural, es algo parte dentro del ser humano. Sin embargo, los dones del Espíritu es algo espiritual y que viene de Dios, y que es solamente dado a la iglesia. Los dones son dados a la humanidad en general. Los dones solamente son dados a la iglesia, amados hermanos. Y bueno, y son dados cuando el hombre, el creyente, el hombre o la mujer aceptan a Jesús como Señor y Salvador, hermanos. Se convierten de sus malos caminos, de su vida pecaminosa, y vienen al Señor en arrepentimiento y fe, amados hermanos. Y entonces es por medio de la gracia que nosotros podemos acceder a ellos y manifestarlos, amados hermanos, en nuestra vida. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a través de su Espíritu Santo, amados hermanos, y que el creyente debe ser beneficiado de ello. Toda la iglesia debemos ser beneficiados de ello. Por eso vamos a ver algunas partes de la iglesia. La Escritura nos muestra los diferentes dones que se manifiestan, y hay 3 porciones dentro de la Escritura que nosotros podemos ver o revisar con respecto a los dones del Espíritu, hermanos, y los encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en su capítulo 12, como también en la epístola a los Efesios en su capítulo 4, y también primera a los Corintios en su capítulo 12. En estas 3 porciones de la Escritura, el apóstol San Pablo habla sobre los diferentes dones espirituales, amados hermanos. Entonces, mire, por ejemplo, vamos a ver rápidamente para ir viendo, vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, en su capítulo 12. Capítulo 12, rápidamente. En el versículo 12 del 4 al 8, que nos dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio de servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside en solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí encontramos una parte de la manifestación de que el apóstol Pablo habla sobre los dones. Vayamos rápidamente a primera a los Corintios,
Vayamos en ese orden. Primero a los Corintios capítulo 12, versículos, aunque de los dones del Espíritu va a hablar en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, pero vamos a ver en primero a los Corintios 12, en los versículos vamos a tratar de simplificar. El versículo 8, del 8 al 10, dice: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno conforme quiere. Y vayamos ahora al versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, género de lenguas. Y de ahí esta es otra parte que nos habla sobre los dones del Espíritu. Vayamos ahora a Efesios, en Efesios capítulo 4. En los versículos 11 y 12, dice así: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces el apóstol San Pablo, en medio de esta parte de la Escritura, nos muestra sobre los diferentes dones del Espíritu. Muchas veces algunos de nosotros, o dentro de la iglesia, muchas veces conocemos algunos que son no sé, se conocen, por ejemplo, nosotros que somos parte de una iglesia pentecostal, el hablar en lenguas, ¿no? Pero aquí el apóstol San Pablo nos habla la diversidad de dones que hay, que el Espíritu Santo derrama dentro de la iglesia, amados hermanos, y que son para la edificación de la iglesia, y que es el Espíritu Santo quien ha derramado conforme a Él quiere. O sea, lo que nosotros entendemos, que el Espíritu Santo obra de forma soberana sobre la iglesia, hermanos, y derrama dones a la iglesia. Estos dones son la manifestación podemos entender, de la gracia multiforme de Dios, amados hermanos. Y el deseo de que nosotros podamos estar bien equipados para la obra de la cual nosotros hemos sido llamados, que podamos ser una iglesia eficaz, amados hermanos. El llevar el evangelio a otras personas no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que de forma humana pueda llevarse, hermanos. Es un trabajo totalmente sobrenatural, hermanos, de principio a fin, hermanos. Nosotros hablamos y no es por nuestras fuerzas, es por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, amados hermanos. Y es que nosotros podamos entender eso. Mire, el apóstol San Pedro señala en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que hemos sido llamados a ministrar y a servir a Dios por medio de los dones. Nosotros no podemos entender nada más como dentro de los dones del Espíritu, nada más el hablar en lenguas. Aquí hay una gran cantidad y variedad de manifestaciones del Espíritu Santo que son dadas a la iglesia, y que es necesario que cada uno de nosotros veamos. A lo mejor usted no sabe, pero el Señor ha manifestado los dones en usted y usted no se ha dado cuenta. Porque muchas veces, y lo digo de forma
propia, hermanos. Muchas veces decimos, el don del Espíritu es el hablar en lenguas. No, hermanos, hay más dones dentro del Espíritu que son para la edificación de la iglesia, hermanos. Y muchos de ustedes los manifiestan y no se dan cuenta que son dones del Espíritu Santo. Si usted analizara estas porciones de las Escrituras, es fácil encontrarlas, porque Romanos y Corintios están en el capítulo 12. ¿No? Si usted quiere, es capítulo 12 de Romanos y capítulo 12 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y para que usted lo revise de forma detenida, porque hay dentro de estos dones, hay personas, estudiosos que los van separando, ¿no? Hay categorías, pero no vamos a adentrar en esta área. Simplemente lo que estamos haciendo es que nosotros conozcamos, ¿no?, la importancia de conocer los dones del Espíritu. Y en este caso, amados hermanos, es que si el Señor ha derramado dones en nosotros, debemos de ser buenos administradores, como todo lo que nos ha dado el Señor, hermano. Nuestra familia, el trabajo, los hijos, todo, hermanos. Debemos ser buenos administradores de todo lo que nos da el Señor, asimismo de los dones. Debemos de ser buenos administradores de los dones, y que nosotros debemos administrarlo de forma correcta en la iglesia. Así que no podemos nosotros decir, es que yo no sé cómo servir al Señor. Sí, hermanos, nosotros hemos sido capacitados por medio del Espíritu para poder servir al Señor, amados hermanos. Es como un equipo deportivo, de fútbol o de alguna disciplina, hermanos. No todos pueden ser, por ejemplo, porteros, no todos pueden ser delanteros. Bueno, un equipo está conformado de muchas personas y cada uno cumple una función. Dentro de la iglesia es lo mismo. ¿Qué es algo que nosotros debemos de tener cuidado? La ignorancia. Recuerden que el apóstol San Pablo dice, acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, hablemos de la ignorancia como la falta de conocimiento o entendimiento. Una persona ignorante puede estar desinformada o simplemente no ser consciente de ello. Y a veces somos ignorantes porque no sabemos que había necesidad de aprender algo. Hermanos, y nosotros como iglesia siempre debemos estar en una constante búsqueda de la Escritura, de la palabra de Dios, de su voluntad. Mire lo que nos dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Entonces nosotros como iglesia no podemos mantenernos al margen o desechar determinado tipo de información. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Es que no la entiendo. Bueno, tenemos al Espíritu Santo con nosotros que nos ayuda, amados hermanos. Y no podemos rechazar de forma deliberada, hermanos, todas estas bendiciones, este conocimiento que el Señor ha derramado sobre nosotros, porque podemos llegar a un estado de pecaminosidad, hermanos, el rechazar un conocimiento que el Señor ha derramado sobre la iglesia y nosotros decimos, no me interesa esto. En verdad, hermanos, es importante que nosotros lo veamos. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, pedir la sabiduría del Señor, y esto es importante. Recuerde, Proverbios 3:13 nos dice, el que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y buscamos la palabra de Dios, el Señor va a derramar de su gracia sobre nosotros, ¿no lo cree? El Señor derrama de su gracia. Si buscamos con todo nuestro corazón, el Señor va a derramar de su gracia sobre nosotros, amados hermanos. ¿Qué es importante? Bueno, tener el discernimiento. No quedarnos en la ignorancia, al decir no me interesa, no lo sé, no lo entiendo, sino que tenemos que buscar la dirección del Señor. Recuerden la parte de la Escritura que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos no el conocimiento del mundo para poder entender con respecto a los dones espirituales. ¿Qué necesitamos, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para nosotros, para poder entender, hermanos, para poder discernir la voluntad de Dios
en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos ser renovado nuestra mente de forma continua. Romanos 12:2 nos dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, hermanos. ¿Cómo somos reformados? ¿Cómo somos cambiados, renovado nuestra mente, hermanos? Bueno, en una búsqueda constante de la palabra de Dios, una búsqueda constante en oración del Señor, amados hermanos. No hay otra forma en que nuestra mente sea renovada, hermano, porque somos golpeados por la forma de pensar del mundo, por la forma de actuar, etcétera, etcétera. Y la única forma que nuestra mente continúe en esa unidad con el Señor es por medio de la Escritura, amados hermanos. Necesitamos buscar la dirección del Espíritu. San Juan 16:13 nos dice: pero cuando viniere aquel Espíritu, el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir, hermanos. Y el Espíritu de Dios ya fue derramado sobre la iglesia en Hechos 2. Entonces el Espíritu de Dios mora en la iglesia, amados hermanos. ¿Necesitamos del Señor? Sí. ¿Tenemos la ayuda? Claro que tenemos la ayuda, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Bueno, que los dones del Espíritu es que Dios nos capacita para poder desarrollar la gran comisión, hermanos. Esto es importante que nosotros lo veamos, amados hermanos. Y nosotros como iglesia es importante que nosotros conozcamos. Rápidamente vayamos a 1 Corintios, pero en el capítulo 14, versículo 12. 14:12 nos dice así: así también vosotros, pues que anheléis espiritualmente dones, procurad excelentemente para la edificación de la iglesia. Entonces, el buscar los dones y apelar a Dios que derrame o avive en nosotros los dones del Espíritu, ¿cuál es el propósito? Que la iglesia sea edificada, la edificación de la iglesia, amados hermanos. Ahora vayamos a 1 Corintios 12:7. Dice: empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, amados hermanos. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es para provecho, para provecho nada más nuestro, no, hermano. Claro que nosotros somos bendecidos, hermano, de forma indigna, pero somos bendecidos con ello, hermano. Pero somos para que la manifestación para provecho de quién, hermanos, de la iglesia y de aquella persona que no conoce de Dios, hermanos. Es importante que los dones del Espíritu Santo deben de promover la unidad en medio de esa diversidad del cuerpo de Cristo. La iglesia está formada de muchas personas, hombres y mujeres, de diferente contexto social, económico, hermano. Y es importante que nosotros veamos 1 Corintios 12:12. 12:12 nos dice de esta forma: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Entonces somos diferentes, la manifestación de los dones son también diversas. Pero ¿qué somos, hermanos? Un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y debemos de trabajar para un mismo sentir, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado, que sea predicado el mensaje de la palabra de Dios, amados hermanos. Efesios 2:10 nos dice de esta forma: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, ese es el propósito de Dios para nosotros, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, hermano. ¿Se da usted cuenta? Entonces, la manifestación de los dones no es para que yo sea exaltado, es para que véanme cómo yo sano enfermos, cómo levanto paralíticos, cómo hablo, cómo tengo el don de la enseñanza, o cómo sirvo, cómo tengo el don de misericordia. No, hermanos, es para que Dios sea exaltado, se cumpla el propósito, que Dios sea exaltado, hermanos. Dios ha puesto este camino por el cual nosotros caminemos,
que andemos en buenas obras, que Dios sea exaltado por todo lo que nosotros hacemos. Pero que, hermano, déjame decirle que los dones que el Señor derrama en nosotros son responsabilidad de nosotros, amados hermanos. Primera de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol San Pedro? Bueno, que nosotros somos responsables de lo que el Señor ha puesto, ese regalo, esas gracias espirituales que el Señor ha puesto en nosotros. Nosotros somos ¿qué? Responsables de ellas, de dar un uso correcto, hermanos, muchas veces incorrecto, ¿no? Porque habíamos dicho, por la ignorancia, por la falta de enseñanza, porque la manifestación de los dones sin doctrina, y esto es importante que nosotros lo veamos, la manifestación de los dones de Dios, del Espíritu Santo, sin la doctrina, sin la enseñanza de la palabra de Dios, hermano, lo que va a desarrollar, el resultado va a ser una locura, hermanos. Van a ser cosas disparatadas, hermano. Pero cuando los dones del Espíritu son llevados y manifestados conforme a la palabra de Dios, lo que va a desarrollar va a ser que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado, que la iglesia sea edificada, amados hermanos. Y esto es importante que nosotros lo podamos ver, hermanos. Entonces somos responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. Si nosotros constreñimos al Espíritu, entristecemos al Espíritu, nosotros somos los responsables, ¿no? Si nos hemos apartado, si hemos ofendido, si hemos dejado de manifestar los dones de Dios en nuestra vida, nosotros somos los responsables. El Señor depositó en nosotros este don, este regalo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Bueno, ir delante del Señor y pedirle perdón al Señor, porque se ha apagado el Espíritu, los dones se han apagado, no han sido quitados, están ahí, pero hermano, el Espíritu se ha entristecido muchas veces por la conducta, y por eso tiene que manifestarse y llevarlos a cabo. Debemos ejercerlos con humildad, hermano, en dependencia del Espíritu Santo. Y esto, amados hermanos, Romanos 12:3 en una parte nos dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener, sino que piense de sí cada uno, bueno, con templanza. ¿Qué es lo que nos dice? Que no debemos de tener un alto concepto de nosotros. Si el Señor ha derramado 1 o 20 dones sobre usted, no puede usted tener un alto concepto de sí, hermano, porque todo es gracia. Usted no se lo ganó, hermano. Ha sido la gracia del Señor. No debemos de tener, debemos de ejercerlos y vivir en humildad y dependencia del Espíritu Santo, hermanos, para que Él pueda obrar en nosotros, en nuestras vidas, hermanos. Y por ello, sí es importante decir, es que esto no es necesario también. Primero a los Corintios 12:21 nos dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te es menester, no asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, amados hermanos. Y debemos de ver todos, darle gloria a Dios porque un hermano o la hermana tiene determinada manifestación de los dones del Espíritu, amados hermanos, ¿no? Es algo que debe de estar en nosotros. Darle gracias a Dios porque el hermano manifiesta el carácter, más allá del carácter de Cristo, en ellos se manifiestan los dones para poder que la iglesia sea edificada. ¿Qué podemos, en medio de toda esta, es algo demasiado extenso y es algo nada más, pudimos abarcar, digamos, un primer versículo, hermanos, pero es importante que nosotros conozcamos la importancia de conocer los dones del Espíritu. Y por ello, amados hermanos, ¿qué podemos aplicar de una forma práctica a nosotros? Bueno, nosotros debemos entender que los dones del Espíritu Santo han sido derramados sobre todo el mundo, no, sobre la iglesia solamente. Y que no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino es pura gracia, hermanos. Es pura gracia, pero en nosotros está el anhelar y pedir que el Señor avive, que el Señor manifieste de su gracia sobre nosotros. Y por ello, bueno, también es importante que nosotros podamos, y esto es importante, que nosotros podamos identificar los dones que ya están en nosotros, hermano. No, el Señor, a lo mejor, cuando menos el Señor ha puesto un don en usted, amada iglesia.
Pero hermanos, el Señor derrama también de su gracia de forma abundante, de forma, ejerce de forma soberana, amados hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, necesitamos ejercitar los dones también. Si el Señor ha derramado dones sobre usted, amado hermano, amada hermana, es necesario que usted empiece a ejercerlos y no los apague. Sirva a la iglesia, hermanos. Que Dios sea glorificado. Esa es la finalidad, amados hermanos. Que Cristo sea glorificado en medio de los dones que el Señor derrama en nuestras vidas, amados hermanos. Que debemos caminar como un cuerpo, como en un solo sentir, amados hermanos. Y podemos sacar mucha información y podemos aplicarlo a nuestra vida, amados hermanos. Pero realmente lo que el Señor ha derramado es gracia sobre gracia en la iglesia. Y esta iglesia no es la excepción, amados hermanos. Que en este tiempo en el cual el Señor nos está llevando a que oremos más, que la iglesia se reúna media hora antes del servicio para orar, hermano, ¿usted cree que no es el propósito de Dios? Claro que es el propósito de Dios. Lo que busca Dios es que la iglesia despierte, que la iglesia busque, que la iglesia se llene de su presencia, amados hermanos. Que sea un anhelo en nosotros. Pero si a alguno de ustedes, amados hermanos, en este tiempo, en ese descuido dejó, ofendió, entristeció al Espíritu, bueno, es el tiempo que usted hoy en día venga delante del Señor y le diga: Señor, perdóname. Señor, no he cuidado, no he sido responsable de lo que tú has puesto en mi vida. Yo te pido que me perdones, que yo pueda ejercerlos de forma correcta y que tú seas glorificado. Déjame ser de bendición en medio de la iglesia, Señor. Déjame ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Póngase por favor de pie, amados hermanos. Hoy el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos ha permitido ver la importancia de los dones. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio a nuestras vidas, que nos ayude, que sea glorificado y que Él pueda obrar en nosotros de forma soberana y que pueda Él ayudarnos a poder ejercerlos de forma correcta. Vamos a orar al Señor en esta hora. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, te damos gracias en esta noche que nos has permitido una vez más estar delante de ti, Dios, en tu casa, amado Dios, Señor, dándote las gracias, Dios, Señor, por todo lo que se ha llevado a cabo, Dios, Señor, desde este inicio hasta su culminación, Dios, Señor, gracias por este tiempo, amado Dios, Señor, pero pedimos, Señor, que seas propicio a nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, en nuestras vidas que te necesitamos, Señor. Que necesitamos de tu dirección, de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, que nos enseñe, que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, de nuestro corazón, amado Dios, Señor. Obra en nosotros, amado Dios. Obra en nosotros, Dios, Señor. Que no seamos una iglesia ignorante, Dios, de las gracias, Dios, que has derramado, Señor, sobre tu iglesia. Que no seamos una iglesia, Dios, Señor, apática, Padre eterno, Señor, sobre tu manifestación, Señor, por medio de tu Espíritu, Dios, sobre estos regalos que has derramado sobre tu iglesia, Dios. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a ejercerlos de forma correcta, Dios, a ejercerlos, Señor, de forma responsable, Dios, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, Señor, avívanos, Señor, aviva nuestro corazón, aviva, Dios, nuestro ser, Señor, con tu presencia. Cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, pon en ellos ese anhelo y ese deseo de conocerte y de servirte, amado Dios, Señor. Glorifícate en sus vidas, amado Dios, Señor. Gracias te damos por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor. Gracias por este tiempo que has permitido, Dios, en nuestras vidas, amado Dios, Señor. Hemos de salir, Señor, a nuestros hogares. Llévanos con bendición aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Así somos despedidos, amados hermanos. Dios les bendiga. Hay libertad para salir, para seguir orando, para saludarse, amados hermanos. El día de mañana.